Pasaron de las 6 de la tarde, recién le decía a Piera Fernández que acaba de entrar. ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para los que no la terminan de ubicar, yo creo que sí, particularmente nuestra oyentada, pero una de las referentes de lo que fue la primera, ¿no? La primera marcha federal universitaria y las subsiguientes. Y le decía a Piera recién, che, hay que hacer un poco de quilombo porque esto viene muy tranquilo. Muy tranquilo, es como si la política, o particularmente la dirigencia política y el gobierno, se tomaron una pausa y dijese, bueno, hasta tenemos mundial, julio, chicos. tenemos mundial, Claro. ¿no? Mientras tanto no pasa nada, los vamos a entretener, Sí. es cierto, por supuesto, la gente se entretiene y un montón, los que son fanáticos de la selección, Piera está como que le cuesta entrar en el mood, está igual que yo, ¿no? Es que Todavía el invierno me mata. Necesito que haga un poco de calor para sentirme... En el mundial anterior te fue más fácil. Y creo que fue el mejor momento, de verdad lo digo, uno de los mejores momentos de mi vida. Lo disfruté, fuimos felices, éramos todos felices. Ahora estoy como, ay, tengo que salir a ver el partido a las 10 de la noche con mis amigos. Pero vos decís que es cuesta. el clima o el gobierno de Milei. Bueno, eso también, pero eso ya uno lo lleva todos los días. Claro. El frío con el mundial no me está gustando la experiencia, pero bueno, hoy es el primer partido, hay que ver de ahí cómo reacomodamos. Mañana voy a decir otra cosa, como todos los políticos. Mañana digo otra cosa. Escúchame algo. ¿Están demasiado tranquilos, digo, en el gobierno en estos días del mundial? ¿Cuántos son los días del mundial? Y son 40 días 40 más o días menos. del Queda mundial. un mes y Del medio. 11 al 19 de julio. Yo creo que están llegando casi sin aire a esperar como esta bocanada, valga la redundancia, de aire después de que no han podido, con lo de Adorni, salir, ni construir agenda, ni posicionarse. Digo, inclusive con la situación particular de las universidades, tampoco ni siquiera la posibilidad de vender un triunfo, que quedó a claras vistas que tampoco es un triunfo del gobierno, es un tener que ceder ante una situación que ya era insostenible. Creo que los tipos están desesperados esperando la llegada del mundial. Creo que somos muchos los que estamos, o mi algoritmo en mis redes me tiene confirmación de sesgo, los que estamos, bueno, es muy invierno para mundial, no le corremos el ojo a qué está haciendo el gobierno. Ok, no sé sí. si le va a tapar todo como en otras épocas. Es que venía de una seguidilla, sobre todo, que tenía que ver con la calle, ¿no? Agus, vos lo decías también, pero era la cuarta marcha universitaria, el Ni Una Menos Y el Indio Solari. y el Indio La Solari, defensa. ¿no? Venía como de una seguidilla donde claramente, digo, si bien lo del Indio fue la manifestación de un montón de gente que no tenía que ver con una marcha contra el gobierno, Pero ponías se un sentía micrófono, ese malestar, por La supuesto. gente Sí. puteaba al gobierno. Ahora, Sí. en ese marco, Romy, también hay que decir que el gobierno no pierde. Digo, más allá de la agenda callejera o lo que puede decir la gente en el móvil, sigue teniendo la pelota totalmente dominada. Yo no sé si espera o no espera lo de Adorni, pero en el Congreso las cosas siguen pasando. Ahora el jueves vamos con hojarasca y biocombustibles y van a tener acuerdo por los holdouts y van a tener el Super RIGI también y se van a llevar todo, pese al escándalo de Adorni, pese al pedido de interpelación de la oposición. ¿Por qué puede el gobierno todavía? Yo creo que ha sabido construir una legitimidad el gobierno de cara a cambios que se creían necesarios bajo el paraguas de la necesidad de un equilibrio fiscal, que es el que lo ha sostenido hasta acá. Y que todavía genera expectativas en muchos lugares de la población. O sea, yo soy originaria cordobesa. Me pasa cada vez que voy a visitar a mi familia que me encuentro un panorama un poco menos crítico que el que a veces escucho en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Menos crítico? Sí, sí. Mucho más enojo que hace un año atrás, sin lugar a dudas. Pero todavía hay un sostenimiento de la expectativa de ahora viene, ya llega, ya ahora que se acomodó ya está. Y vos decís, che, pero un mes más y no llega. Y lo escuchás de poblaciones que están muy afectadas, digo, jubilados, gente que se tiene que hacer un estudio y el PAMI no está cubriendo. Y bueno, pasa que había que acomodar, ahora ya se terminó de regularizar, fue el último tirón y bueno. Yo no sé si esa expectativa dura hasta el 2027. Mucha responsabilidad hay en que la oposición evidentemente todavía no termina de poner de pie una alternativa y creo que eso también relaja mucho la presión sobre el gobierno en términos de la exigencia política, porque si bien todo el mundillo de la política está pensando en el 2027, la gente no está, falta un montón de tiempo, ¿no? Falta un montón de tiempo. Si lo que uno termina pensando es que a un sector de la oposición no les disgusta tanto todo lo que hace Milei, no lo que desde el sector más progresista o de un sector del peronismo, de un sector del radicalismo le cuestionan a Javier Milei. Parece que lo cuestionan de la boca para afuera, pero les encantaría recibir un gobierno con algunas cosas como las está ordenando Javier Milei. Mira, yo tengo un diagnóstico contrario.
Yo creo que molesta mucho más Milei de lo que se deja entrever, pero hay un condicionamiento político a partir del arco no peronista, donde el electorado se ha corrido hacia Javier Milei, donde hay un susto de criticar al gobierno, de ponerle un freno para no quedar pegado al kirchnerismo que muchos actores han combatido o han estado en la vereda de enfrente durante toda la vida. Queriéndote, te comes varios sapos. Queriéndote correr del kirchnerismo, terminas por ahí sin darte cuenta, o no lo sé, pegado a Milei. Sí, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a vos dudas. decís que eso basta para justificar la motosierra atroz sobre jubilados, PAM y todo, que como, con tal de no quedar pegado al kirchnerismo, acompaño todo esto y no hay nada de que les dé, bueno, mi gobierno sería un poco parecido, si tengo que atender jubilados y demás. Depende mucho de qué actores de la oposición, ¿no? O sea, me parece que hay que distinguir. Me parece que hay actores que no kirchneristas, mucho más ubicados en el campo del progresismo, podríamos decir, que son mucho más críticos y son muchas veces esos mismos los que más se los identifica desde el arco mileísta, como se los quiere categorizar como kirchneristas. Y después tenés personas a ver, voy a dar un caso muy puntual que se me viene ahora a la cabeza. Cuando Silvia Lospenato votó a favor de las universidades. Ella estaba en el bloque del PRO, ahora fue a la legislatura. El bloque del PRO se ha demostrado de lo más condescendiente con este gobierno. Y a ella la liquidaron por haber tenido esa posición en el Congreso, ¿no? Y eso después tiene un costo electoral, porque hoy el sello de la Libertad Avanza demostró capitalizar, sobre todo en las elecciones del año pasado, todo el arco del votante no peronista. Bueno, creo que ese es el gran desafío que tiene la oposición no peronista. Si no está de acuerdo con las políticas que está implementando este gobierno, ¿cómo tiene la valentía de construir una alternativa que diga, bueno, no al pasado? Tomamos el equilibrio fiscal, porque efectivamente nos parece que tiene que ser un consenso democrático que construyamos, pero en el marco de creencias y convicciones de cómo tiene que ser una gestión de gobierno. Ahora, yo no veo en el escenario político, estoy hablando como casi un analista que lo viese afuera, pero siendo parte, no estoy viendo en el escenario político todavía demasiada certeza sobre las construcciones de país alternativas que se van a conformar, ni siquiera en el propio peronismo que está dando esa disputa a cielo abierto, ¿no? Creo que también falta para la población de cara al 2027, claramente no se va a resolver durante el proceso del Mundial. ¿Cuáles son las alternativas reales? ¿Qué implican? ¿Qué implica en términos económicos? ¿Qué implica en términos del rol del Estado? Bueno, cuesta vislumbrarlo, ¿no? Ahora, Piera, te saco un segundito de la política partidaria, pero todo tiene que ver finalmente con la política también en todo sentido. A vos te conocemos, estamos hablando con Piera Fernández, ¿no? Te conocemos por haber sido la presidenta de la Federación Universitaria y fue uno de los principales conflictos políticos que se abrió el gobierno con las universidades, ¿no? Por la ley de financiamiento. Ahora, semanas atrás, ¿no? Hace unos días atrás, hubo algún tipo de acuerdo, o eso anunció el gobierno, entre las universidades o los rectores, el Consejo Interuniversitario y los docentes, por lo que tiene que ver con la paritaria de este año. Pero está pendiente la ley de fortalecimiento de financiamiento que tiene que decidir la Corte Suprema. ¿Qué expectativa tenés y cómo ves todo el proceso, ¿no? El que sacó a más de 400.000 personas a la calle y que también no impidió que Javier Milei ganara con contundencia en las legislativas del año pasado? Sí, son muchos elementos. Lo primero, creo que el gobierno intentó, es extraña la palabra acuerdo, ¿no? Porque para el acuerdo tiene que haber ceder de dos partes. El sistema universitario dijo, nosotros en la ley de financiamiento universitario no cedemos. Digo, hay la firma de una paritaria por parte de los sectores gremiales ante una situación que era insostenible. Lo digo siendo docente, con aumentos del 1%, del 0,5%, cuando perdiste el 50% de tu poder adquisitivo. De repente aparece un reconocimiento de que efectivamente había un desfasaje, siendo el 23%, y bueno, aire se necesita. Porque, digo, es muy duro realmente ver a compañeros de laburo estar trabajando de Uber después de que salen de dar clases. Estamos hablando de sueldos docentes por debajo de la línea de pobreza. Absolutamente. ¿No? Estamos hablando de eso. Mi ejemplo, yo doy clases, una de las clases que doy es en el conurbano bonaerense. Es una ayudantía de primera simple, recién arrancando la carrera, es el escalafón más bajo, 200.000 pesos por mes. Yo viajo 2 horas todas las semanas para ir a dar clases. Hoy no estoy cubriendo ni la nafta para ir a dar las clases. Entonces, digo, y mi ejemplo, a mí me cuesta traerlo porque digo, bueno, la verdad yo no tengo que sostener una familia, tengo muchos laburos, no es el sueldo del que vivo, ni hablar en el caso de los docentes que realmente
son además los más prestigiosos porque son los que tienen dedicación exclusiva y en particular los que trabajan en áreas como exactas, ingeniería, que son investigadores además, que no podías sostener el alquiler de tu casa. No, la situación, Willy Durán lo Sí, cuenta claro. constantemente, decano de Exactas, digo, cada vez que hablamos es peor, digo, uno Sí. dice, bueno, banquemos un rato, no lo llamemos a Willy, porque sabemos que la próxima va a ser peor que la anterior, que por ahí es cuestión de meses, ¿no? Menos profesores, se cruzan a universidades privadas, los perdés la formación que les diste también. Sí. Pero ahí es donde digo, bueno, cuesta mucho, ¿no? Porque uno sigue en lucha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Yo creo que si hay algo que uno aprende de la universidad es que la lucha, ni hablar del movimiento estudiantil, la lucha continúa porque siempre nos quedan cosas por hacer, ni hablar en este contexto, pero también digo, fueron muchos años de un desgaste enorme, porque cuando nosotros pensábamos, para mí fue siempre muy difícil cómo discutíamos públicamente, el hacer entender que lo que estábamos haciendo servía, nos mantenía en pie, nos mantuvo vivos, para que no caigan las cabezas, para no resignarnos, digamos, en el proceso, y al mismo tiempo cómo seguir poniendo el ojo crítico sobre lo que estaba sucediendo, porque si uno recuerda, cuando nosotros comenzamos la primer movilización de ese 23 de abril del 2024, hasta ya me empiezan a costar las fechas, el presupuesto estaba congelado, había un tarifazo que impedía con los gastos de funcionamiento de las universidades pagar la boleta de la luz. Las universidades tuvieron que empezar a cortar la luz, a hacer un gasto mínimo porque no se llegaba a pagar la boleta de la luz. Se marchó el 23 de abril. ¿Se resolvió el problema? No. Pero de ahí salió un aumento solo para gastos de funcionamiento, entonces nos dejaron a los trabajadores, docentes y no docentes sin aumento, pero que alcanzó para pagar la boleta de la luz. Entonces yo digo, ¿podemos dejar de luchar? No. Ahora, si hoy está la luz prendida y la puerta abierta, es gracias a que salimos a marchar en una de las movilizaciones más multitudinarias que tuvo la historia de la democracia argentina. Está bien, tenés luz, tenés la puerta abierta y no tenés docentes. Bueno, o sea, después eso llevó a la marcha de octubre, pidiendo en su momento, luego de la primera aprobación del Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, esa primera movilización fue exigiendo el no al veto. Recordemos que en ese proceso Milei veta la ley igual. Además de eso, luego el Congreso no se logran los 2/3 para lograr el respaldo de la ley de financiamiento luego del veto y lo que sí se logra en ese momento es por primera vez que se genera una mesa de diálogo con los trabajadores, que se genera una recomposición, si yo no recuerdo, era del 7%, una cosa mínima. Pero eso se logró en octubre. Después tuvimos que volver al 2025, salir a movilizarnos y la tercera movilización logró que el Congreso, a diferencia del año anterior, juntó las fuerzas necesarias para que el Congreso tenga que, con los 2/3 de los votos, ratificar la ley de financiamiento universitario. Bueno, la última movilización... la última. La cuarta fue mirando a la justicia. A ver, lo que no puede significar lo que sucedió los otros días es una excusa para la justicia hacerse los boludos y mirar para el costado. Bueno, 7K se dice todo el tiempo, esa marcha tendría que haber sido, bueno, polémico, pero tendría que haber sido a tribunales, sí. ¿no? Ujú. Sí. Yo lo pienso también. Ah. Tenemos un problema que es el movimiento universitario es muy diverso y es muy complejo que no se nos mezclen otras causas Otros quilombos. sosteniendo la de las universidades, ¿no? Pero yo pienso lo mismo, que hay que mirar, hay que poner el ojo en el Poder Judicial. Creo que es uno de los poderes sobre los que menos hablamos en la ciudadanía, es uno de los poderes que muchas veces pasa con mayor impunidad sobre las decisiones que toman y que hoy, bueno, tiene en sus manos una definición tan elemental como determinar si un gobierno tiene que cumplir una ley que sancionó el Congreso o no. Es fácil, digamos. Hoy la Corte, ¿qué es lo que tendría que decir? Que el gobierno tiene que aplicar la ley de financiamiento universitario, ni más ni menos. Y no sé qué están esperando para hacerlo. No tiene plazo, recordemos, la Corte no es que tiene plazo, puede hacerlo cuando quiera, no lo está haciendo. Esas son algunas de las complejidades que tiene también el equilibrio de poderes. Pero digo, si creemos, a ver, insisto en esto, cuando uno estudia en la facultad lo que es la división de poderes, lo que es un Estado republicano, ¿para qué sirve esa división de poderes? Bueno, justamente es para que no haya un poder ejecutivo que se crea por encima del Congreso, sino que tenga que pasar las leyes por ahí y el Poder Judicial garantizar que las leyes se cumplan. Bueno, nada de eso está sucediendo en la Argentina. Y ahora, en ese marco, digo, uno puede ver que también se ha perdido. Vos decís, bueno, si no hubiera habido una marcha, la luz estaría apagada. Si no hubiera habido otra, los salarios quizás no se hubieran recompuesto, ni esa mitad que se recompusieron. Pero uno también ve que la intensidad en la calle va bajando. Por lo menos esto nos toca percibir a nosotros, ¿no? De la primera marcha a la cuarta, hay una intensidad que se va diluyendo, pese a que la situación es cada vez más grave. ¿A qué se lo atribuís? Bueno,
En primer lugar, a que es muy complejo sostener la movilización cuando la idea general es la de la resignación. Porque por eso decía lo anterior. Digo, bueno, logramos eso. ¿Es todo el mundo consciente? Porque a mí me ha pasado con alumnos que por ahí te dicen, no, bueno, yo fui a la primera, pero el conflicto siguió y si ya marchamos y no pasó nada. Okay, esa idea de que... Como que fueron derrotados por esa movilización. Hay mucho de esa sensación, Okay. pero con todo creo que nos pasa. Sí, claro. En la vida en general estamos... Por eso la última es momentos mucho más donde- valiosa, por más que sea menos intensa, es más valiosa porque está eso de la derrota permanente, hubo un proceso electoral, hubo una Bueno, vos lo elección en el decías, medio. ¿no? Cuando Claro. fuimos a cubrirlo, estuvimos ahí, estuvimos en la plaza, en la cuarta marcha, o sea, es que difícil salir hoy. Claro, porque se había perdido, ¿no? Quien salió a movilizarse en la primera vez y ve la cosa de afuera y por ahí no está en el centro de estudiantes, sino está recontra repolitizado, ve de afuera y dice, perdí. Y después fue a votar en octubre y dice, perdí otra vez. ¿Y para qué voy a marchar? Digo, ¿cómo se hace para luchar contra eso, no? Ese desánimo. Y bueno, hemos intentado de todo en el proceso. Dos elementos, me parece. El primero, a mí me pasó algo muy particular. La primera movilización fue muy, muy sensible. Y estábamos muy contentos, además de poder salir a defender nuestra universidad. La cuarta fui con una bronca, pero de verdad, con una bronca de decir, no aguanto más. Claro. Estaba haciendo las radios a la ¿Y qué mañana. moviliza más en este contexto y en este escenario social? Digo, ¿qué moviliza más? Y ¿La bueno, bronca, la desazón, la depresión, la yo- angustia? Y más bien, hablando de tu formación, ¿no? Porque quienes nos criamos y nos educamos en la educación pública, está todo en juego ahí. Sí, totalmente. Creo que efectivamente la bronca es genera una movilización importante, pero creo que justamente si nosotros queremos generar un contraste de estos movimientos de extrema derecha que en el mundo han hecho de la bronca, del resentimiento, de la angustia, una movilización de la población, tenemos que construir proyectos políticos, Claro. banderas, causas, que nos generen lo contrario, que nos generen esperanza, que nos generen expectativa de futuro. Estoy como pensando mucho en esta idea de la expectativa sobre lo que se viene, y cuando hablábamos de Milei arranqué justamente como hablando de eso. En la universidad se tocaba una fibra muy sensible que es también la de eso. Cuando vengo a cuidar esto, que es lo único que tengo que a mí me va a Es poder que es garantizar eso. un futuro mejor. Eso también está en disputa hoy. Ni hablar que está en disputa en el mundo con lo que está pasando con el empleo, con lo que está pasando con la educación. Y ni hablar que cuesta también sostenerlo cuando decís, bueno, digo a la inversa, que también es una cosa que se discutió hacia el interior del sistema universitario mucho. Te dicen, bueno, pero las clases los pibes las siguen tomando y la universidad sigue funcionando y hay muchos actores que dicen, No bueno, en hay que todas, frenar ¿no? No en todo. todas. Hubo mucho, sí, dependiendo mucho de la facultad y de la universidad del país, hubo mucho paro. Eso también genera muchos quiebres hacia el interior de la discusión del sistema universitario. Lo que digo es, mientras vos te vas resquebrajando en Claro. cómo sostenés la estrategia, el tiempo va Pasa, corriendo, ¿no? claro. Entonces, también creo que ha sido una victoria con todo lo que puede haber para mejorar y con todas las complejidades. Creo que ha sido una victoria del sistema universitario que llegó hasta acá, hasta el último día, en una unidad absoluta. No Y hay vos otros hoy- sectores que Vos puedan hoy, mostrar Piera Fernández, te seguís reconociendo como una dirigente universitaria, que hace política universitaria, o ya te ves a vos misma como un cuadro político del radicalismo? Ya no, a ver, como referente universitaria, no lo sé, porque ya no soy más estudiante y toda mi vida fue como una militancia desde el claustro estudiantil. Hoy hablo más como desde el rol de docente. No puedo evitar hablar cuando me invitan, así que sigo yendo, pero me recibí. Y empecé a ejercer, que no es poco, porque viste que los libertarios ponen mucho el foco en criticar la militancia estudiantil como algo que es crónico, está mucho ese estigma. A mí me pesaba mucho, entonces también uno tiene que contar que pasan, que las etapas de la vida pasan. Y ¿Cuántos después años tenés, soy Piera, ahora? 28 años. Ah, sos re chica. ¿Qué ¿Qué hace con 28? ¿Por qué hay gente de 28 años que viene acá, che? Sí. Gracias por invitarme. Escucho No, mucho el no, programa, sí. así estaba muy contenta que me inviten. Y después sí tengo hoy un rol institucional en el Partido Radical, no sé si un cuadro político, porque el radicalismo es un partido de grandes cuadros. Sí, no, por eso decía, pero- cuando hablabas de que la marcha tenía que ser a tribunales, me consta que algunos de tus correligionarios, que también hacen política universitaria,
o bueno, tienen influencia ahí, no veían con buenos ojos justamente Seguimos que se discutiendo. marchara ante el Palacio de Justicia para, si querés, intimar de alguna manera a la Corte Suprema. Vos estás- Fui la voz disidente, fui la voz Ok. disidente con el tema, pero Está bueno. muy bien. Y sí le sacaron en la universidad, le sacaron el morado, ¿no? O sea, no le sacaron, mejor dicho. Al franja. Los libertarios no pudieron usar su color característico porque ya lo Violeta, tenía claro. franja morada. Eso entiendo que te referís en las elecciones ahora en la Universidad Sí, de Buenos claro. Aires. Sí, entiendo que sí. O sea, Está bien. Y vos con el, en las con el universidades violeta grandes no, se reservan no- los colores. no le perdiste un poco de... ¿Cómo es eso? Y pasa que yo vengo de una universidad donde usamos el borrabino en la Ah. franja, que no es lo mismo que el violeta. Cuando veo el violeta no. Ya hay una interna, ¿viste? Ya, ya hay una interna hasta los colores. Es así. Pucha Pero sabes que eso es muy de las universidades grandes, como que tenés que reservar Claro. todas las tonalidades, Como- porque tenés muchas agrupaciones. A nosotros en como las la universidades lista, chicas ¿no? no nos pasa. Claro. Pero Como la lista. tenés que reservar efectivamente. Cuando vos haces la presentación de las listas en la Junta Electoral, Sí. como que decís, bueno, yo presento, eso es para que no te hagan una lista con el mismo nombre, más o menos mismo color y confunda el electorado. Yo reservo, soy lista franca morada, reservo del violeta al borrabino todos los colores que pasen Espectacular. La por franja. Espectacular. En la Claro, está franja, muy claro, bien. espectacular. La franja morada, Claro, claro. claro. Muy bien. Pero ese proceso yo no lo he vivido de cerca porque en universidades chicas nos conocemos medio entre todos. Si venías a hacer alguna barbaridad, no se puede, no te deja la Junta Electoral. Escuchame una cosa, Piera, ¿cómo sigue esta historia en medio del Mundial? Y resistiendo, intentando seguir visibilizando lo que nos pasa como sistema universitario. Creo que los docentes tenemos una responsabilidad inmensa con nuestros estudiantes, que es el de tomarnos el tiempo de contar verdaderamente qué es lo que está pasando dentro del aula. Porque creo que hay dos cosas en las que este Eso gobierno... no le gusta a los libertarios, Bueno, que dicen eso que iba a se decir. trata de Estás adoctrinar adoctrinando, y que claro. vos lo que Bueno, tenés que hacer es formar profesionales en las distintas disciplinas y no estar haciendo politiquería. Hay dos cosas en las que me parece que lamentablemente este gobierno ha sido exitoso. Primero, en cómo se ha dado la discusión pública y la capacidad que han tenido de hacer un daño en torno a la cantidad de mentiras que han instalado sobre las universidades, queriendo desprestigiarlas. Si bien no les alcanzó y las universidades nacionales siguen siendo las instituciones públicas más reconocidas por los argentinos, e inclusive, por ejemplo, hablando de auditorías, hoy el propio Poder Ejecutivo Nacional reconoce con un índice de transparencia que las instituciones públicas argentinas más transparentes son universidades como la Universidad Nacional de Córdoba. Pese a los datos, pese a todo lo que han hecho un daño enorme sobre el prestigio del sistema universitario, creo que la segunda victoria lamentable que han tenido es esa idea de que poder hablar adentro de un aula es adoctrinar. Y eso ha metido mucho miedo en los docentes y también mucho miedo en los pibes de opinar. ¿Viste? Entonces, uno a veces está enfrente del aula y yo hago como el ejercicio del primer día de clase de decir, el docente que venga, se pare, diga, yo soy objetivo, no está bien, no podemos ser objetivos. Lo que yo les pido es que todos sepan que pueden discutir conmigo y que vamos a discutir con argumentos y que vamos a debatir las ideas y que a nadie se le va a afectar nunca jamás una nota, por eso tenemos tribunales, por pensar distinto. Todo lo contrario, bienvenido sea que eso pase adentro en el aula. Y esos son los docentes con los que yo me encontré en el aula toda la vida. Eso lo aprendí de mis profesores, que era lo primero que me decían en todas las clases estudiando ciencia política. Y yo era radical y el 60% de mis profes eran peronistas, tenía un 20% que eran troscos y discutía todas las clases y nunca me pusieron una mala nota por pensar distinto. Entonces digo, que eso se pueda debatir en el aula, me parece que tiene toda la naturalidad del mundo. Che, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué pasa con sus becas? Se cortaron las becas de estímulo a las vocaciones científicas para los pibes desde que entró este gobierno. Los mejores promedios de las universidades que decidían investigar, hacer ciencia en la Argentina, tenían una beca de ayuda económica que entregaba, las becas EBEXIN. Se cerró el programa por falta de financiamiento. Ni hablar que las becas Progresar están congeladas desde que asumió Milei. 28 lucas de bolsillo. Ah, bueno. Y no lo quieren decir igual, 28 lucas de bolsillo. ¿Qué hace un pibe con 28.000 pesos? Entonces, ni hablar de la cantidad menos que se están dando, que no hay información certera pública al respecto. Entonces digo, la verdad que si uno no puede charlar de eso, tomarse 5 minutos de la clase para charlar, para contrastar, para también saber si uno está equivocado. Digo, también pasa que a veces viene el pibe y te dice, no, la verdad estoy agradecido porque la universidad tal cosa, porque puedo hacer esto, porque este gobierno ahora sale con beca Manuel Belgrano, me cae mejor, ni idea. Pero también que a mí me permita poder contrastar la realidad con lo que les está pasando a los pibes en el aula. Bueno, eso sí se siente, como un temor a poder
esto es lo más grave, un temor a poder pensar distinto. Y lo peor, perdón que meta algunas cosas Dale, que no dale, estudiando, dale, ¿no? dale. Pero lo peor es que nos estamos preparando para un mundo donde eso va a ser cada vez más marcado. Mucho tiene que ver con eso, las redes sociales, sin lugar a dudas, pero donde la democracia está siendo tensionada porque lo único que estamos dispuestos a aceptar es un sesgo de confirmación y no tenemos espacio de encuentro con el otro. Entonces digo, ¿a qué futuro podamos imaginar? ¿Qué queremos construir? ¿Para qué queremos educarnos si no tenemos la posibilidad de encontrarnos con el que piensa distinto? Piera, teníamos ganas de tenerte hoy para, de alguna manera, por supuesto, estamos hablando del Mundial, la gente está esperando que arranque Argentina, que debute frente a Argelia, ¿no? Argelia era, sí, bien, señora, bárbaro. muy bien. Bien, bárbaro. Realmente como yo estamos. Haciendo Está docencia. Haciendo docencia, muy bien. Frente a Argelia a las 10 de la noche, vamos a estar muchos días pendientes del fixture y de cómo juegan y de cómo el grupo de Argentina y qué sé yo. Pero no olvidarnos esto, digamos, ¿no? Porque no se pone en paréntesis, el gobierno va a intentar poner en paréntesis, digamos, un montón de cosas, como decía Piera, para ganar cierto aire, y mientras tanto, digo, están los pibes en las universidades, están los docentes, y hay que seguir resistiendo y haciendo ruido, digamos, ¿no? No silenciar por lo menos el ruido que ya está y que llegó a las calles y que claramente fue una de las pocas balas que le entró al gobierno. Una de las pocas balas que le entró al gobierno. Gracias. ¿Te vas a ver el partido dónde? Lo veo con mi cuñado hoy, en la casa de mi cuñado. En la casa de tu cuñado, Sí, se van vamos para para allá, se juntan y... Le toca cocinar a él, todo, así que estoy chocha. Ay, qué maravilla. ¿Cocina? Así que cocina, sí. Para por todo, o suerte, sea, sí. invita y cocina para todos. Chicos, es un gran lugar ir a Es lo un del gran cuñado. cuñado. La verdad Es que un gran sí. cuñado, Piera, Sí. pero escuchame Sí, una es un cosa. gran cuñado. Son- Espero que escuche este recorte. Si no- Muy bien, si no te lo Se mandan. lo pedimos a los chicos de Créeme Rebe para que te lo manden y te ya. lo Gracias. mandamos. Ese Piera, es un gran equipo. Piera, muchísimas A gracias. ustedes, ha sido un Muchas placer gracias. enorme. Gracias. Con vos en Instagram. @radio